Una casa no necesita estar abandonada para dar miedo. A veces basta con dormir ahí una noche y darte cuenta de que algo ya estaba despierto antes que tú. Buenas noches, Sociedad del Miedo. Esta noche tenemos 3 correos sobre casas embrujadas. Ponte los audífonos, activa el volumen y si puedes, apaga la luz. Esto es Síntomas del Miedo. Comenzamos. Síntomas del miedo. Hay sonidos que uno reconoce aunque pasen años, y no porque sean fuertes, al contrario, porque son pequeños. La llave del fregadero cuando no cierra bien, el refrigerador prendiendo en la madrugada, el golpe de una taza sobre la mesa, unas sandalias arrastrándose por el pasillo. Yo creía que estos sonidos eran recuerdos. Ahora ya no estoy tan segura. Me pueden decir Beatriz, tengo 42 años. No voy a decir el pueblo exacto solo porque es en Veracruz. En una zona donde todavía hay casas con patio atrás, lavadero afuera y cocinas grandes. De esas donde toda la familia termina sentándose aunque haya sala. La casa era de mi madre, antes había sido de mis abuelos, luego fue de ella, y cuando murió quedó a nombre mío y de mi hermano. Mi hermano vive en Monterrey, yo estaba más cerca, así que me tocó regresar a limpiar, revisar papeles, sacar ropa, separar lo que podía donarse y lo que no. Eso fue lo que me repetí desde que llegué. Vengo a donar, nada más. No vengo a llorar, no vengo a despedirme otra vez, no vengo a quedarme atrapada aquí, pero una casa donde vivió tu madre casi toda su vida no se deja ordenar tan fácil. Mi madre tenía una rutina muy marcada. Se levantaba antes de las 6 de la mañana, hervía agua, servía café en una taza azul, una taza vieja, descarapelada de la orilla, que nadie podía usar porque decía que ahí el café le sabía bien. Después abría la ventana de la cocina, prendía la radio bajito y se quedaba viendo el patio. No hacía nada especial, solo eso, pero lo hizo tantos años que de alguna forma el lugar también parecía saberlo. La primera noche dormí en el cuarto que había sido mío de niña. No quise dormir en el de ella, no por miedo, por respeto, supongo, o porque todavía olía a su crema, a talco y a ropa guardada. Me acosté cansada, había estado todo el día abriendo cajas. Encontré recetas médicas, fotos dobladas, papeles viejos, estampas religiosas, una bolsa llena de ligas, cosas que no significan mucho hasta que la persona que las usaba ya no está. Como a las 5 de la mañana escuché la taza. ¡Tac! Un golpe pequeño sobre la mesa de la cocina. Abrí los ojos. No pensé en fantasmas. Pensé en costumbres. Cuando uno duerme en casa vieja, cualquier ruido parece tener explicación. Los tubos, la madera, el techo, un gato en el patio. Luego escuché el agua. Un hilo delgado cayendo en el fregadero. Después vino el clic de la estufa. No se encendió, solo el clic. Me levanté, me puse las sandalias, salí al pasillo. La cocina estaba oscura. La taza azul seguía en el escurridor donde yo la había dejado después de lavarla. La llave estaba cerrada, la estufa apagada. Me quedé ahí parada, medio dormida, sintiéndome tonta. Lo primero que sentí no fue miedo, fue tristeza. Pensé que mi cabeza estaba rellenando el silencio con sonidos de mi madre. Volví al cuarto. No dormí bien, pero tampoco me asusté. Al día siguiente seguí limpiando. Abrí roperos, separé ropa para donar. Encontré una libreta donde mi madre anotaba gastos. Todo estaba escrito con su letra chiquita. Pan, gas, medicina, tortillas,
sal. En algunas páginas había frases sueltas. Eso era muy de ella. Anotaba cosas para acordarse, pero hubo una que se me quedó grabada. No quedarse sola. Ahí estaba, no como una súplica, no como una frase completa, solo eso, no quedarse sola. Pensé que se refería a ella, a sus últimos años. Mi madre no fue una mujer fácil, era cariñosa a su modo, pero dura. No pedía ayuda. Si estaba enferma, decía que no. Si tenía miedo, se enojaba. Yo no supe que se sentía sola hasta que ya era tarde. Guardé la libreta en una caja. Esa segunda noche los ruidos volvieron, pero empezaron antes, como a las 4:30 de la mañana. El golpe pequeño en la mesa, el agua, el clic, después los pasos, lentos, arrastrados, como caminaba mi madre cuando le dolían las rodillas. Me senté en la cama, no salí, me quedé con las manos apretadas sobre las piernas. Los pasos llegaron hasta mi puerta. Ahí se detuvieron. Yo esperaba que tocaran. No tocaron. Solo se quedaron del otro lado. La madera no se movió. La chapa no giró. Pero se sentía alguien parado ahí. Eso me dio miedo. Y luego, otra vez, tristeza. Porque una parte de mí quería abrir. Una parte absurda de niña quería pensar que si abría, la iba a volver a ver, aunque fuera un solo segundo, aunque me asustara. Pero no abrí. No porque fuera fuerte, porque no pude moverme. Al amanecer, la taza azul estaba sobre la mesa, no en el escurridor, sobre la mesa, con café. Café frío, negro, sin azúcar, como lo tomaba ella. Yo no lo preparé. La puerta principal estaba cerrada con llave, las ventanas también. Me quedé mirándola mucho rato. Después la vacié en el fregadero. El café de olla recién hecho. Eso fue lo que me quebró. No estaba agrio, no era agua sucia, era café. Ese día noté algo que al principio no entendí. La taza no estaba donde mi madre acostumbraba ponerla. Ella siempre la dejaba del lado izquierdo de la mesa, cerca de la ventana. Siempre. Pero aquella mañana apareció del lado derecho, justo donde yo había puesto mi celular la noche anterior. Me quedé pensando en eso mientras lavaba. No parecía gran cosa, y tal vez no era nada, pero fue la primera vez que sentí que aquello no estaba repitiendo una rutina vieja. Era más bien como si estuviera comparando, como si todavía recordara a mi madre, pero también me estuviera observando a mí. La tercera noche llamé a mi hermano. Le conté un poquito. Le dije que estaba escuchando cosas. Él me dijo que me fuera a un hotel. Lo dijo rápido, demasiado rápido, como si hubiera estado esperando que yo dijera eso. Le pregunté si a él le había pasado. Se quedó callado. Después admitió que cuando vino al entierro, una noche escuchó a mi madre barrer el patio. No dijo escuché algo. Dijo que la escuchó a ella, que por eso se fue antes. Yo me enojé, no por lo que contó, sino por no habérmelo dicho. Pero después entendí que yo tampoco le estaba diciendo todo. Mi hermano me pidió que dejara la taza donde estaba, que no la guardara, que no la tirara. Dijo que mi madre siempre decía que una casa sin rutina se echa a perder. Eso me molestó. Sonaba demasiado a ella. Colgué. Esa tarde intenté irme temprano. De verdad lo intenté. Metí ropa en bolsas, cerré cajas, dejé papeles apilados, pero empezó a llover muy fuerte. La calle se llenó de agua, el taxi no quiso entrar. Me tuve que quedar. Antes de dormir puse la taza azul sobre la mesa.
vacía. No sé por qué lo hice. Tal vez para que, si algo iba a pasar, pasara sin mover más cosas. Aquella madrugada no escuché el golpe de la taza. Escuché mi bolsa. La había dejado en el cuarto. Se arrastró un poco sobre el piso. Luego escuché mis llaves. Ese sonido metálico que uno reconoce de inmediato. No eran las llaves de mi madre, eran las mías. Después escuché mis propios pasos. Eso fue diferente. Ya no era el arrastre lento de ella, eran mis sandalias, mi forma de pisar, hasta el pequeño golpe de la sandalia derecha que estaba rota de un lado. Escuché que alguien venía desde la cocina hacia mi cuarto con mi mismo ritmo, mi mismo peso, mi misma pausa antes de llegar a la puerta. Se detuvo afuera, igual que la noche anterior, pero ya no se sentía como mi madre, se sentía como yo, como si el lugar hubiera aprendido otra forma de caminar, la mía. No dormí, me quedé viendo la rendija debajo de la puerta. La luz del pasillo estaba apagada, pero se veía una sombra quieta del otro lado. No una figura completa, no pies, solo una oscuridad detenida ahí. A las 5 y algo dejó de estar. No escuché que se fuera, simplemente ya no estaba. Cuando amaneció, la taza azul estaba sobre la mesa y dentro tenía mis llaves, las mías, las que yo había dejado dentro de mi bolsa. La bolsa seguía en el cuarto, cerrada. Revisé el cierre con las manos temblando. No estaba roto, no estaba abierto, pero las llaves estaban en la cocina. Debajo de la taza encontré la libreta de mi madre, abierta, en la página de los gastos. El café había dejado una mancha alargada en una de las esquinas, una mancha sin forma al principio, y mientras lo miraba, habría jurado que parecía mi nombre, Beatriz. No estaba escrito con tinta, no era claro. Era como cuando uno ve figuras en una humedad. Pero lo vi, o creí verlo. Me agaché para mirar mejor. Justo entonces cayó una gota de agua del techo. Una sola. Cayó sobre la página. La mancha se abrió, se corrió y ya no decía nada. Si alguien hubiera llegado en ese momento, solo habría visto una libreta vieja mojada con café. Nada más. Eso fue peor. Me dejó sola con lo que yo había visto. Ahí sí me fui. No empaqué bien. No cerré cajas. No revisé nada. Agarré mi bolsa, mis papeles y salí. Dejé la taza en la mesa. Dejé la libreta. Dejé todo. Mi hermano me propuso mandar a alguien por las cosas. Yo no quise. Tardé meses en volver. Volví porque teníamos que decidir qué hacer con la propiedad. Fui de día, con mi hermano y con un vecino que nos abrió el portón. Al entrar, el olor era de encierro, humedad, ropa vieja, polvo de cuarto cerrado. La cocina seguía casi igual. La taza azul estaba sobre la mesa, seca, sin café. La libreta ya no apareció. Busqué donde creía haberla dejado, en la caja, en el cajón, entre otros papeles. Mi hermano dijo que quizá yo la había tirado. No quise discutir. No tenía forma de probar nada, y una parte de mí ya empezaba a dudar de mis propios recuerdos. Eso también da miedo, cuando un lugar no solo mueve cosas, también te mueve la seguridad de lo que viste. Ese día decidimos no vender. No sé si fue decisión o fue miedo. La casa sigue cerrada. Pagamos a una señora para que vaya a barrer el patio una vez al mes, pero ella no entra a la cocina. Dice que no le gusta, que cuando se acerca siente que todo se queda demasiado quieto, como si estuvieran escuchándola. No sé si mi madre está ahí. A veces quisiera creer que sí.
Sería más fácil. Sería triste, pero más fácil. Pero luego recuerdo mis pasos afuera de la puerta, mi bolsa moviéndose, mis llaves dentro de la taza cambiada de lugar, la mancha que por un momento pareció mi nombre. Y pienso que quizá no era mi madre. Quizá la casa aprendió de ella durante tantos años que, cuando murió, no supo quedarse quieta y después empezó a aprender de mí. Tal vez una casa también se acostumbra a una persona. Tal vez también necesita que alguien la habite. O tal vez hay lugares que no guardan recuerdos, los practican. Por eso si alguna vez vuelven a una casa familiar y escuchan una rutina que ya no debería existir, no contesten con nostalgia tan rápido. Primero escuchen bien, porque una cosa es que una casa recuerde tus pasos y otra muy distinta es que empiece a practicarlo. Esto es Síntomas del Miedo. Continuamos. Yo no me salía de esa casa porque viera un fantasma. Me salí por un recibo de luz. Así de ridículo suena. Y si alguien me lo hubiera contado antes, me habría reído. Pero cuando una casa empieza a cobrarte por algo que no existe, te aseguro que dejas de reírte. Me pueden decir, Oscar. Tenía 31 años cuando pasó. Esto fue en el Estado de México, en una zona de privadas chiquitas, viviendas pegadas una contra otra, calles angostas y muchos perros ladrando desde azoteas. Yo acababa de separarme. No divorcio formal ni nada de eso. Solo me salí de donde vivía con mi ex y necesitaba rentar algo rápido, barato, cerca del trabajo, sin demasiadas preguntas. Un compañero me pasó el contacto de una señora que rentaba al fondo de una privada. Me dijo que el lugar era pequeño, pero decente. Sala, cocina, baño, un cuarto, patio de servicio. Nada fue especial. Fui a verlo. De día se veía común, un poco oscuro, eso sí, como muchas cosas de privada donde casi no entra el sol. La señora no vivía ahí. Me enseñó rápido, no explicó demasiado. Dijo que el tinaco estaba lleno, que el gas era de cilindro, que la luz llegaba aparte, que cuidara la humedad del baño, lo típico. La renta estaba baja, demasiado baja, pero yo no estaba en posición de ponerme exigente. Pregunté si había algún problema. La señora dijo que no, que solo era una casa delicada. Usó esa palabra, delicada. Yo pensé que hablaba de humedad, instalación vieja o paredes cuarteadas. Firmé. Me mudé con 2 maletas, un colchón, una mesa plegable y una televisión. Al principio hasta me gustó. Era silenciosa. Después de vivir entre discusiones, silencio era justo lo que necesitaba. Los primeros días no pasó gran cosa. Me levantaba temprano, me iba al trabajo, regresaba tarde. Cenaba cualquier cosa, veía videos en el celular, me dormía. Pero el lugar tenía detalles. No detalles de terror, detalles molestos. El foco de la cocina parpadeaba aunque fuera nuevo. El baño olía a humedad aunque lo lavara. Y junto al patio había una caja de apagadores vieja. 3 interruptores. Uno prendía la cocina, el otro el patio, el tercero no hacía nada. Lo probé varias veces. Nunca respondió ningún foco. Pensé que era de una instalación que ya hubieran quitado. Casa vieja. Ni modo. El primer recibo de luz llegó carísimo. No absurdo, pero sí demasiado para alguien que vivía solo y casi no estaba. Yo no tenía refrigerador grande, no usaba lavadora, no tenía horno eléctrico. Nada de eso. Pensé que era ajuste. Fui a pagar, me dolió, pero pagué. El segundo llegó peor. Ahí sí me enojé. Le escribí a la señora. Me dijo que revisara si no había dejado algo conectado, como si yo fuera tonto. Una noche desconecté todo. Televisión, cargador, parrilla, módem.
Hasta dejé de usar focos y me alumbré con una lámpara de pilas. Fui al medidor, el disco seguía moviéndose. Lento, pero moviéndose. Esa fue la primera vez que sentí algo raro. No miedo todavía, más bien esa sensación de que algo no cuadraba y uno no quiere imaginar por qué. Al otro día llamé a un electricista recomendado por un vecino. Revisó contactos, cables, cajas, centro de carga. Me dijo que la instalación estaba vieja, pero no tan mal. Luego encontró una etiqueta escrita a mano, casi borrada. Cocina, baño, cuarto y una más abajo. Arriba. Yo me reí, le dije que no había arriba. El señor no se rió, solo miró el techo. Era una construcción de un piso, azotea plana, sin escalera interior, sin cuarto superior. Me dijo que tal vez antes tuvo algo construido y lo quitaron. Le dije que podía hacer, porque uno siempre quiere que pueda hacer. El electricista bajó ese interruptor, el que decía arriba. Adentro todo siguió igual. Cocina, baño, cuarto, todo prendía, pero el medidor se detuvo por completo. Ahí ya no me gustó. Le pregunté qué alimentaba ese interruptor. Me dijo que no sabía, que habría que abrir muros o subir a revisar. No quiso. Dijo que mejor lo viera con la dueña. Se fue rápido, más rápido de lo normal. Esa noche dejé bajado el interruptor de arriba. El ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. Se sintió más apagado, pero no más tranquilo. Era como cuando desconectas un aparato y de pronto notas el ruido que hacía. Me dormí tarde. Como a las 3 me despertó un zumbido, no fuerte, un ruido eléctrico constante. Venía del techo. Abrí los ojos, no había nada prendido. El zumbido seguía sobre mi cuarto, como un foco viejo, como un transformador. Me levanté, fui al centro de carga. El interruptor de arriba seguía abajo. Lo subí por impulso. El zumbido se detuvo. Eso fue lo peor. No prendió nada visible, no cambió la luz del interior, pero el sonido paró, como si algo hubiera recibido corriente y dejara de quejarse. Volví al cuarto. No pude dormir. Al día siguiente subí a la azotea por una escalera de metal que había en el patio. No encontré nada. Tinaco, ropa de vecinos colgando en otros techos, antenas, polvo, el sol pegando directo. Ni cuarto, ni foco, ni cable aparente. Solo una cosa me llamó la atención. En medio del cemento había una mancha rectangular, como si antes hubiera estado ahí una construcción pequeña. Pero no quedaban paredes, no quedaba puerta, no quedaba nada que pudiera explicar el interruptor. Le escribí a la dueña. Me contestó horas después. Dijo que no tocara instalaciones, que era una casa antigua. Le pregunté por la etiqueta de arriba. No respondió. Ese silencio fue respuesta suficiente. Los días siguientes empecé a vivir pendiente de ese interruptor. No era curiosidad, era control. Quería sentir que si yo lo subía o bajaba, todavía mandaba sobre el lugar. Pero era al revés. Aquello me estaba enseñando cuándo dejarlo encendido. Si lo bajaba, el medidor se detenía. Sí, pero el techo tronaba. Las paredes crujían, el baño olía peor, como si todo se estuviera acomodando mal. Si lo subía, el medidor corría y todo quedaba quieto. No tranquilo, quieto, como un animal que deja de gruñir porque ya le diste de comer. Eso era lo que más coraje me daba. Yo no estaba rentando una casa, estaba pagando para que algo arriba siguiera encendido. Una noche lo dejé abajo por orgullo, por no pagar la luz de algo que no usaba. A las 12:30 empezaron los golpes. No en la puerta, no en las paredes. Arriba, sobre el techo. 3 golpes suaves. Después un arrastre, como si alguien moviera un mueble.
Yo me quedé sentado en la cama, escuchando. Ya había subido a revisar, sabía que no había nada construido, pero el sonido estaba ahí. Madera sobre piso, pasos pequeños, un golpe, luego silencio. Subí a la azotea con el celular en la mano. Afuera solo estaba el aire frío, el tinaco, la mancha irregular y el cielo. Bajé. Al entrar al cuarto el zumbido estaba otra vez, más fuerte. Fui al centro de carga. El interruptor seguía abajo, como lo dejé, pero la pared alrededor estaba caliente. No tibia, caliente. Lo subí, el ruido paró, y sobre el techo escuché algo moverse una sola vez, como si alguien acabara de sentarse. Después, silencio. Ahí ya no quise jugar. Lo dejé encendido. Pagué la luz como idiota. Preferí pagar que escuchar aquello. Pero los cobros siguieron subiendo cada mes más. Como si lo que estaba conectado necesitara cada vez más. Empecé a notar otras cosas. El techo de mi cuarto amanecía con una marca tenue, rectangular, del mismo tamaño que la mancha de la azotea. Como humedad, pero seca. En la noche, si apagaba todo, se veía una línea de luz cerca del techo, una línea horizontal, como luz saliendo por debajo de una puerta, pero mi cuarto no tenía otra puerta, y del otro lado de esa pared no había habitación, no había pasillo, no había nada que pudiera alumbrarse. Yo ya casi no dormía. Llegaba del trabajo y me quedaba afuera un rato, en la tienda, en el coche, en cualquier lado, porque entrar me daba una sensación horrible, como si estuviera llegando a vivir abajo de alguien. Una tarde una vecina me preguntó si ya estaba usando el cuarto de arriba. Así como si nada. Le dije que no había cuarto de arriba. La señora se quedó seria. No quiso seguir. Nomás comentó que el inquilino anterior también decía eso. Le pregunté qué le pasó. Me contestó que se fue, pero lo dijo de una forma que no me gustó. Se fue. No dijo se mudó, no dijo entregó las llaves, solo dijo se fue. Esa noche busqué al compañero que me había pasado el contacto. Le pregunté si sabía algo. Se hizo el tonto. Después admitió que la renta estaba baja porque la gente no duraba, que algunos decían que escuchaban cosas, que otros hablaban de la luz. Me enojé, le reclamé por no avisarme. Me pidió perdón. Dijo que pensó que eran exageraciones. Siempre son exageraciones hasta que te toca pagar el recibo de algo que no existe. La última semana fue lo peor. Yo ya estaba buscando otro lugar. Tenía casi todo empacado. Solo quería aguantar hasta fin de mes. Una madrugada se fue la luz en toda la privada. Todo quedó oscuro. Los vecinos salieron. Se oían voces, perros, puertas. Yo salí al patio. El medidor estaba apagado. Todo apagado. Pero sobre mi cuarto seguía el zumbido. Sin corriente, sin luz, sin explicación. El zumbido seguía. Entré. El interior estaba muy oscuro, más que otras veces. Al pasar por el pasillo, vi la línea clara cerca del techo, como la luz debajo de una puerta. Venía de arriba, del lugar donde no debía haber nada. Y entonces escuché pasos. No sobre el techo, encima de mí, dentro de la estructura. Pasos de alguien caminando en un cuarto imposible, lentos de un lado a otro. Luego algo cayó, un golpe seco, como un objeto pesado. No subí, no fui tan valiente. No quería ver nada. Agarré mis llaves, mi mochila y me salí. Dormí en el coche afuera de un Oxxo. Al día siguiente fui por mis cosas con 2 amigos. De día. No les conté todo, solo les dije que el lugar estaba raro y que quería salir rápido.
Mientras cargábamos cajas, uno de ellos se quedó viendo la pared del cuarto. Me preguntó si yo había pintado arriba. Miré. Cerca del techo, donde aparecía esa línea, había una marca, como borde de puerta, un rectángulo apenas visible, pero no en la azotea, en la pared interior, como si del otro lado hubiera una entrada. Mi amigo tocó. Sonó hueco, no rompimos nada, no abrimos, no quise saber. Entregué las llaves ese mismo día. La dueña no se sorprendió, solo me dijo que me iba a descontar la pintura. No discutí, le pagué con tal de no volver. Lo último pasó semanas después. Yo ya estaba en otro cuarto rentado, más caro, más feo, pero con techo normal. Un día entré a la app de la luz para confirmar que no quedará nada pendiente. La cuenta todavía aparecía asociada a mi correo. Abrí por curiosidad. El consumo seguía alto, mucho más alto que cuando yo vivía ahí. Y durante unos segundos, debajo de la dirección, apareció una línea extra. Interior alto. Lo vi, lo juro. Interior alto. Me quedé helado. Iba a tomar captura de pantalla, pero la pantalla se actualizó sola. Volví a entrar, ya no estaba. Descargué el recibo, no venía. Revisé otra vez, pero nada. Solo la dirección común. Privada, número, código postal, nada del interior alto. No tengo prueba de aquello, y quizá por eso sigo pensando en ello. Porque si hubiera quedado como un PDF, si pudiera enseñarlo, tal vez me sentiría menos loco, pero no quedó. Solo lo vi unos segundos, lo suficientes para entender que la casa sí sabía cómo se llamaba esa parte, aunque no existiera en el contrato, aunque no estuviera en la azotea, aunque no estuviera en ningún lugar donde yo pudiera señalarla. Por eso escribo. Porque si algún día rentan barato y hay un apagador que no prende nada, un cobro que no cuadra o una palabra escrita a mano nombrando un cuarto que no existe, no lo ignoren. Hay lugares que no te piden permiso para habitarse, solo te dejan pagar lo que siguen usando. Esto es Síntomas del Miedo. Continuamos. Una casa heredada puede guardar rutinas. Una casa rentada puede esconder gastos que nadie explica. Pero hay casas que ni siquiera son tuyas. Entras solo para trabajar, para enseñar, para limpiar, para que alguien más decida si quiere vivir ahí. Y aún así, algo puede seguirte cuando sales. El último correo de esta noche viene de alguien que trabaja con casas que parecían listas para entregarse y aprendió que no todas quieren ser mostradas como realmente son. Esto es Síntomas del Miedo. Continuamos. Yo vendía casas o ayudaba a venderlas más bien. No era una agente importante, era asistente de una inmobiliaria pequeña. Tomaba fotos, abría puertas, acompañaba a clientes, medía espacios, subía anuncios. A veces limpiaba un poco antes de que llegara la gente, porque si el baño se veía sucio o había polvo en la cocina, nadie preguntaba por el precio. Una aprende rápido que una casa se vende más por sensación que por metros. Si la gente entra y se imagina viviendo ahí, ya vas ganando. Si entra y se quiere ir rápido, ya perdiste, aunque el inmueble sea bonito. Por eso supe que algo estaba mal con aquella propiedad. No porque se viera fea, al contrario, se veía demasiado bien. Me pueden decir Mónica. Esto pasó en Querétaro hace ya algunos años. No voy a decir colonia ni calle. La propiedad ya se vendió. Eso es lo que más me molesta. Se vendió. Y alguien vive ahí ahora. O intenta vivir. Era de 2 plantas.
Fachada blanca, cochera para un vehículo, cocina integral vieja pero cuidada, 3 recámaras arriba, patio pequeño, nada espectacular, pero tenía buena ubicación. La dueña original había muerto, los hijos querían vender rápido, la inmobiliaria tomó el encargo porque parecía muy fácil, precio competitivo, papeles en regla, sin adeudos, todo bien. Me mandaron a tomar fotos para el anuncio. Fui un martes por la mañana. El lugar estaba cerrado, pero no abandonado. Eso es distinto. Una construcción abandonada huele a polvo, humedad, animales. Esta olía a limpio, a recién trapeado, aunque nadie había ido a limpiar, según me dijeron. Abrí ventanas, tomé fotos de fachada, estancia, cocina, baño, escaleras, recámaras, patio. Todo salió como cualquier levantamiento. Lo único raro fue que, al entrar a la recámara principal, sentí como si hubiera interrumpido algo. No había muebles, no había ropa, no había señales de uso reciente, pero me dio aquella sensación, como cuando entras a un cuarto y alguien acaba de salir. No le di importancia. Terminé el trabajo, cerré y me fui. En la oficina revisé las imágenes. No salió nada raro, eso quiero dejarlo muy claro. Las fotos estaban limpias, correctas, aburridas, pero yo recordaba algo. Mientras tomaba la imagen de la estancia, justo en la pantalla del celular, antes de apretar el botón vi algo junto a la pared. Un perchero de madera alto, de esos antiguos, con brazos curvos para colgar sombreros o abrigos. Lo vi menos de un segundo. Moví el celular. Desapareció. Tomé la foto. En la imagen guardada no apareció. Pensé que había sido un reflejo. Cansancio, tal vez. El sol entrando raro. Cualquier cosa. Volví al día siguiente porque algunas tomas habían salido oscuras. Me paré en el mismo punto. Abrí la cámara. La pared se veía limpia. Enfoqué y otra vez apareció el perchero pegado al muro. No frente a mis ojos, solo en la pantalla. Como si el celular estuviera viendo una capa que yo no podía ver. Bajé el teléfono, el espacio estaba igual. Lo subí, la imagen volvió a verse común. Volví a enfocar, ahí estaba. Esta vez con algo colgado, una bolsa negra, pequeña, como de mandado, colgada en uno de los brazos. Sentí que se me aflojaron las manos. Tomé la foto, la revisé, no había rastro. Probé otra vez, igual. Grabé unos segundos, también salió como cualquier video de una propiedad en venta. Pero cada vez que abría la cámara desde otro ángulo, por un parpadeo, ese mueble aparecía. No siempre, no cuando yo quería, solo cuando parecía que la casa quería. No dije nada al principio, porque en el trabajo una no quiere quedar como exagerada. Mi jefe era práctico. Si no salía en el archivo, no existía. Y la verdad, ¿qué iba a enseñarle? ¿Una foto limpia? ¿Un video sin nada extraño? Eso fue lo que más miedo me dio con el tiempo, que no había forma de probarlo. Solo estaba el momento, el segundo antes de guardar, como si el lugar se dejara ver pero no registrar. Mandaron a un fotógrafo profesional, equipo bueno, tripié, lentes, luz. Yo lo acompañé. No le dije nada del perchero para no sugestionar. Él hizo su trabajo. Bromeó al principio con que se iba a vender rápido, que tenía buena luz, que no estaba maltratada. En una de las tomas de la estancia, lo vi detenerse. Solo un segundo. No dijo nada. Bajó la cámara. Miró la pared. Luego volvió a mirar por el visor. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, pero ya no bromeó. Al salir revisamos algunas imágenes en su cámara. Todo se veía correcto, sin ese mueble.
sin bolsa, sin sombra. Él entregó las fotos al día siguiente, impecables, pero cuando pasó por la oficina a dejar la memoria, me dijo algo extraño. No frente a mi jefe, me lo dijo en voz baja, casi en la puerta. Me preguntó si antes había habido un mueble alto en la estancia. Le dije que no sabía. Se quedó incómodo. Luego dijo que seguramente había sido una sombra del visor. Nada más. No quiso hablar más. El anuncio se subió sin fotos de esa parte. No porque hubiera prueba de algo, al contrario, porque esas tomas se veían demasiado planas. No vendían. Usamos fachada, cocina, patio y recámaras. Aún así, empezaron las visitas. La primera familia entró y se salió rápido. Dijeron que estaba bonita, pero que no se sentían cómodos. Eso pasa. No a todos les gusta el lugar. La segunda visita fue una pareja joven. Ella subió a ver las recámaras. Bajó pálida. Dijo que mejor no. Su esposo se molestó porque venían de lejos. Ella no quiso explicarle nada. Solo me dijo, ya afuera, que en la recámara principal olía a perfume de señora. Yo había abierto ventanas. No percibí perfume alguno. La tercera visita fue con un señor solo, inversionista, de esos que compran para remodelar. Entró serio. Tomó medidas, preguntó por la humedad, predial, escrituras, todo normal. Pero cuando llegamos a la estancia, se quedó viendo una pared. Me preguntó si antes ahí había un mueble. Le dije que no sabía. Me dijo que el piso parecía marcado. Me acerqué. Había 4 puntos apenas visibles. Podían ser de cualquier cosa. Una mesa, una repisa, algo que hubiera estado ahí muchos años atrás. Nada que probara nada. Pero estaban justo donde yo veía el perchero en la pantalla. El señor no volvió. Después empezaron los detalles con los clientes. No muchos, no todos, eso también era raro. Algunos entraban, preguntaban precio y se iban tranquilos. Otros se quedaban inquietos en ese punto de la estancia. Uno sacó su celular para grabarle un video a su esposa. Mientras enfocaba, se quedó quieto, bajó el teléfono, miró la pared, volvió a levantarlo. Luego lo guardó sin grabar. Me dijo que mejor lo pensaría. Yo no le pregunté, ya sabía. Una tarde fui sola, no debí, pero fui. Quería comprobarme algo, no grabar una prueba. Ya había entendido que eso no iba a pasar. Quería saber si era el lugar o era yo. Entré con el celular en la mano, abrí la cámara. Fachada sin problema, entrada, cocina, escaleras. Subí, recámaras, regresé a la estancia. Me paré en el mismo punto. Respiré hondo, abrí la cámara. Al principio no apareció. Luego la imagen se ajustó sola, como cuando el celular enfoca, y ahí estaba, el perchero. Más cerca que antes, ya no pegado completamente a la pared, un poco hacia el centro. La bolsa negra colgaba de un lado, y abajo, en el piso, había una sombra larga. Pero frente a mí no había más que un muro y piso limpio. Bajé el celular, todo seguía igual. Lo subí y ahí estaba. Tomé la foto, el archivo salió limpio. Volví a tomar lo mismo. Grabé. Y mientras grababa, yo le veía en la pantalla el perchero, la bolsa, la sombra. Me temblaban las manos. Me atreví a caminar hacia la pared, mirando solo por el celular. En la imagen en vivo, el mueble no se movía, pero la bolsa sí. Apenas, como si tuviera peso dentro. Cuando llegué a donde debía estar, estiré la mano. Mis dedos tocaron pared fría. Nada más. Detuve la grabación, la reproduje.
Solo aparecía yo caminando despacio y tocando el muro, y el audio no registró mi respiración. El video estaba mudo, no silencio de cuarto, mudo, como si el celular no hubiera grabado sonidos. Ahí entendí que no iba a poder enseñarle eso a nadie. El lugar me dejaba verlo, pero solo a mí, o solo a quien quisiera. Me acerqué de nuevo a la pared. Olía a perfume, dulce, viejo, de tocador de señora. Llamé a una de las hijas de la dueña anterior. Le pregunté si su mamá tenía un perchero de madera. No dije por qué. La mujer tardó en contestar. Luego dijo que sí, que su madre tenía uno en la estancia, que ahí colgaba el suéter de su esposo, aunque él ya hubiera muerto. El esposo había muerto años antes que ella. Aún así, la señora siguió dejando ese suéter ahí. Decía que así el lugar no se sentía tan solo. No me gustó escuchar aquello. Le pregunté por una bolsa negra. La mujer guardó silencio. Después dijo que cuando su madre murió, encontraron una bolsa con ropa de su esposo colgada en ese mismo mueble, ropa que nunca quiso tirar. No le dije nada más. Colgué. Aquel día pedí que quitaran el anuncio. Mi jefe no quiso. Había interesados. Y para ser franca, yo tampoco insistí tanto como debería. Tenía miedo de perder el trabajo. Tenía comisiones pendientes. Tenía cuentas. Una siempre encuentra razones para seguir, aunque algo dentro ya le haya dicho que pare. La siguiente visita fue la que me hizo dejar esa inmobiliaria. Era una familia: papá, mamá y una niña de unos 8 años, y la abuela. La niña estaba aburrida, como todos los niños en visitas de casas. Subía, bajaba, abría closets. Yo iba explicando espacios, todo tranquilo. Cuando llegamos a la estancia, la niña se quedó mirando hacia la pared. Para nosotros no había nada extraño, pero ella levantó la cabeza como si estuviera mirando a alguien muy alto. No dijo mucho, solo le preguntó a su madre si el señor también se quedaba. La madre le preguntó ¿cuál señor? La niña señaló la pared. Dijo que el señor parado junto a donde cuelga la bolsa. La abuela se persinó. El padre intentó reírse. A mí se me enfriaron las manos. La niña no gritó, no lloró. Lo dijo como quien describe algo simple. La familia se fue a casa de inmediato. Yo cerré temblando. Esa noche soñé con la estancia. Soñé que entraba a tomar fotos y el perchero estaba ahí. Pero no había señor, no había bolsas, estaba solo. Y aún así yo sabía que no debía colgar nada. Al día siguiente, antes de abrir la oficina, revisé otra vez todos los archivos, las fotos, los videos, la memoria del fotógrafo, mi celular. Todo estaba limpio, todo correcto. Eso fue lo peor, que nunca quedó nada. Porque cuando algo queda, aunque sea una sombra borrosa, puedes enseñarla. Puedes discutirla, puedes decir, mira, esto fue lo que vi. Pero cuando no queda nada, ni siquiera puedes defenderte de tu propio recuerdo. Te quedas sola con eso y empiezas a preguntarte si es de verdad lo que viste, o si la casa solo te dejó verlo el tiempo suficiente para que ya no pudieras olvidarlo. La propiedad se vendió. Lo supe porque el anuncio desapareció. Yo ya había renunciado. No quise saber quién la compró, no quise preguntar. Durante meses evité pasar por aquella calle, pero Querétaro no es tan grande. Un día, por trabajo nuevo, tuve que ir cerca. No pensaba pasar por ahí, pero pasé. La fachada estaba pintada diferente. Había una camioneta afuera, plantas nuevas, cortinas. Se veía habitada, como cualquier otra. Me quedé dentro del coche mirando más de lo necesario. No vi el perchero.
No vi la bolsa, no vi ninguna sombra, y eso debió tranquilizarme. Pero antes de arrancar, una mujer salió con un celular en la mano. Parecía estar grabando algo desde afuera. La vi mirar la pantalla, luego mirar hacia adentro, luego bajar el teléfono muy despacio. Esa cara ya la conocía. Era la misma que puse yo la primera vez. Arranqué, no volví. Tiempo después me encontré a un excompañero de la inmobiliaria. Me dijo que la nueva dueña había llamado una vez, no dejó correo, no mandó fotos, no hizo reclamo formal. Solo preguntó si antes de venderla ahí había un perchero de madera. Mi compañero dijo que no. Ella guardó silencio. Luego preguntó si alguien había mencionado una bolsa negra durante las visitas. Él le dijo que tampoco. Y ya. No llamó de nuevo, eso fue todo. Yo sé que contando así parece poca cosa. Una pantalla, un objeto que no se queda guardado, un olor, una niña que vio algo. Pero desde entonces, cuando una casa sale demasiado limpia, en una foto, demasiado perfecta, demasiado lista para que alguien entre, no me tranquilizo. Me pregunto si de verdad estaba así, o si simplemente no quiso quedarse guardada, porque a veces la cámara alcanza a ver lo que tú no deberías, y luego lo borra, como si también tuviera miedo de dejar evidencia. 3 correos, 3 casas y 3 formas distintas de entender que un lugar puede seguir ocupado aunque nadie viva ahí. Una casa que practicaba rutinas, una casa que cobraba por algo que no existía, una casa que no quería salir como realmente era. Sociedad del miedo, si alguna vez entraste a una casa y sentiste que algo estaba fuera de lugar, cuéntanos en los comentarios. No hace falta que hayas visto algo. A veces basta con sentir que la casa te vio primero. Este espacio existe porque alguien se atrevió a mandar el primer correo. Si tienes una historia que no puedes explicar, escríbenos a síntomasdelmiedo@gmail.com. Cambiamos nombres, lugares y detalles si así lo necesitas. Suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con esa persona que dice que estas cosas no existen. Esto fue Síntomas del Miedo. Bienvenidos a la Sociedad del Miedo. La Sociedad del Miedo siempre estará contigo hasta que los síntomas vuelvan.